Hola, bienvenido otra vez más a CP Ministerial, gracias por conectarte con nosotros otra vez. La palabra de Dios habla acerca del término bíblico dura cerviz o duros de cerviz. Vamos a hablar un poco acerca de esto, voy a citar unos pasajes. Primero leamos la palabra porque la palabra nos va a ir poniendo en el contexto y podamos entender el concepto de la palabra. La Biblia dice en Éxodo capítulo 33, versículo 3, dice así, dice: a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. Eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. Tremendo. Aquí el Señor está hablando del pueblo de Israel. Generalmente en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz. ¿Qué significa? Que eran tercos, eran necios. Cuando Dios les daba el maná, ellos pedían maná, Dios les daba el maná, pero ellos se quejaban, no era suficiente. Cuando Dios les pedían carne, Dios les daba carne. Cuando ellos pedían salvación, Dios los salvaba, los libraba de la mano de sus enemigos, pero aún así se apartaban de la presencia de Dios, se apartaban de buscarlo a Dios. Ahí, cuando el monte Sinaí, cuando Moisés subió a hablar con Dios, por espacio de 40 días se había desaparecido Moisés, el pueblo de Israel había quedado abajo, había quedado con Aarón, había quedado con el sacerdote Aarón, y ellos le decían: ¿qué se habrá hecho Moisés? ¿Se habrá desaparecido? ¿Por qué no hagamos dioses? Y entonces Aarón participa con el pueblo y hace un becerro con todos los arcillos de oro del pueblo. Y entonces idolatran, caen en la idolatría, se apartan, se alejan de Dios cuando Dios les había prometido que los llevaría a la tierra que fluía la leche y la miel. Entonces en este pasaje que estamos leyendo, el Señor dice: vayan a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no voy a subir con ustedes porque son un pueblo de dura cerviz, son necios, tercos, no quieren cambiar, no quieren corregir, no quieren voltear, girar su cabeza al camino correcto. Entonces la palabra dura cerviz era usada en el antiguo tiempo, en el tiempo de la palabra, se usaba para referirse al agricultor que ataba una yunta de bueyes y él ponía los bueyes a arar el campo. Él usaba los bueyes como transporte, eran un medio, eran una herramienta para poder preparar el camino, preparar el campo para los frutos, para las cosechas, para los cultivos. Pero muchos momentos el buey no quería andar por el camino que se le estaba dando el agricultor. El agricultor tenía que seguir derecho y seguir arando el campo, pero el buey giraba su cabeza, no quería ir. Entonces ahí surge el término dura de cerviz. Los agricultores se decepcionaban, los campesinos se frustraban porque el buey no quería servir para la tarea que había sido creado. Los bueyes en ese tiempo eran usados para arar el campo, para ayudar a los campesinos, pero se convertían inútiles. Entonces una palabra en ese tiempo se usaba y era duro de cerviz. No quieren andar por el camino que deben de andar, no quieren girar su cabeza para donde tienen que girarla, no quieren andar en el camino correcto. Entonces Dios usa esta palabra para hablarnos a todos nosotros. Que cuando el Señor nos hable a través de su palabra, que sigamos directo a Él, caminando conforme a su palabra. No te apartes, no voltees tu mirada ni tu cabeza hacia otro lado, no dejes que el mundo te distraiga. Sigue por el camino que Dios te dio, sigue por el camino que Dios te está llamando, que Dios te está llevando. Sigue ahí adelante, tú eres instrumento en las manos de Dios. No caigamos en lo que cayó el pueblo de Israel, que tenía que haber ido a la tierra prometida. Moisés tenía que haber ido a la tierra prometida, pero cayó en esta duro de cerviz. Él cayó y fue movido por el pueblo y entonces golpeó la peña y no pudo ir a la tierra prometida con el pueblo. Él tenía que haberle hablado, él fue necio en ese momento. No caigamos en eso porque vamos a perder bendiciones y cosas que Dios quiere para nosotros. Esteban era otro hombre, este hombre diácono, hombre del Espíritu de Dios, lleno de la palabra. Él usa la palabra duros de cerviz para referirse a los del concilio. Cuando Esteban se levantan los de sinagoga,
la sinagoga se levantan para hablar en contra de él porque no podían resistir a la palabra de sabiduría y del Espíritu Santo que estaba en él. Entonces ellos sobornan a los del concilio, a los pueblos, y dice que los sobornan para que hablen mentiras en contra de Esteban. Y entonces lo arrebatan, lo agarran y lo llevan al concilio. Ahí Dios habla, el Espíritu de Dios habla por boca de Esteban, y él dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Vamos a leer esa palabra, dice eso, Hechos capítulo 7, versículo 51. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Él los desenmascaró. Él dijo que eran duros de cerviz, eran necios, no resistían al Espíritu Santo. Cuando se les estaba hablando, cuando se les estaba predicando, cuando se les estaba hablando de Dios, ellos resistían, volteaban su cabeza, no querían nada, no tenían nada que ver con el Espíritu de Dios, no querían saber nada del Dios, de Jesús, nada. Eran duros de cerviz. No caigamos en esto. La Biblia también dice en Salmo 32, 8 y 9: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Pero Él te va a hacer entender y te va a mostrar el camino por cual tú debes de andar. Vamos a andar por ese camino. No caigamos en duras cerviz, no caigamos en eso. Andemos por el Espíritu, andemos conforme a su palabra y seamos guiados por Él. Él nos va a llevar por el camino de bendición.